Hola, mi nombre es Paola Ríos y me tocó exponer el tema de fractura de Colles en adultos mayores. Bueno, la fractura de Colles se basa en una fractura distal del radio con o sin participación del cúbito. Fue descubierta por Abraham Colles en 1814 según una bibliografía inglesa. Si bien hasta ese momento no se había descubierto la radiología, pero se hizo una primera descripción del patrón de fractura. Se destacó que era una lesión muy común que afecta el trazo distal del radio y describió además un método terapéutico para corregir la mayor parte de las deformidades aparentes. Luego, con la llegada de la radiología, las fracturas y las luxaciones de muñeca encuentran verdaderamente una equilibrada valoración diagnóstica. ¿Qué es una fractura de Colles en adultos mayores? La incidencia de las fracturas del extremo distal del radio en los ancianos se correlaciona con el grado de osteoporosis que presenta el paciente. Cuanto más avanzada la edad, más alto va a ser el grado de osteoporosis que presenta este paciente. La fractura de Colles, conjuntamente con las fracturas de caderas, son las más frecuentes en la edad de los adultos mayores. En los ancianos, las fracturas del radio distal suelen producirse por mecanismos de baja energía. El mecanismo más frecuente es una caída sobre la mano en extensión con la muñeca en dorsiflexión. Hay veces simplemente los ancianos están en bispedestación, se caen desde su propia altura y se producen este tipo de fracturas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía involucrada en la fractura. La metáfisis distal del radio, que está formada principalmente por hueso esponjoso, en este caso no tan esponjoso por la osteoporosis que presentan estos pacientes. La superficie articular presenta una cara bicóncava para articularse con la fila proximal del carpo, que sería la fosa escafoidea y la fosa semilunar, y como así también una escotadura para articularse con el extremo distal del cúbito. Un dato muy importante a tener en cuenta es que el 80% de la carga axial la soporta el radio distal y el 20% el cúbito. Como sabemos, en el radio distal hay numerosas inserciones ligamentosas que cuando se produce una fractura en el radio distal, estas inserciones ligamentosas con frecuencia permanecen íntegras porque los ligamentos son más resistentes y proporcionan más estabilidad a la articulación radiocarpiana. Como así también hay que destacar dentro de anatomía los nervios, que vi casos que también se ven bastante comprometidos en estos casos. Bueno, enfermedades comunes en los adultos mayores, hice esta parte porque la verdad es que hay sería como factores de riesgo, pero también enfermedades que afectan o que afectan a la fractura de Colles, pero también que empeoran el diagnóstico de esta fractura. Por una parte, las mujeres posmenopáusicas, hago alusión a esto porque generalmente o mayormente son las mujeres, ¿sí?, las que sufren este tipo de fracturas, más mujeres que hombres, y se debe a que después de la menopausia los ovarios dejan de producir estrógeno, que es la hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes y firmes, y una vez que se deja de producir de esta hormona, los huesos se debilitan y empiezan a perder más minerales. Bueno, y en cuanto a la osteoporosis, que afecta tanto a las mujeres como a los varones, es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea, en donde los huesos se vuelven más porosos y se aumenta el número y el tamaño de las cavidades que existen en el interior de los huesos, volviéndolos más frágiles y menos resistentes a las caídas, a los golpes. Y en cuanto a la
tensión arterial, hago referencia porque leí varios casos en donde las personas mayores de edad en su mayoría presentaban hipertensión arterial y complicaban bastante el panorama porque si es una fractura expuesta, por ejemplo, el médico se veía obligado a operar, a ir a cirugía y la verdad es que tener hipertensión arterial complica bastante la cirugía y es sería como una desventaja. Bueno, en la evaluación clínica los pacientes presentan una deformidad variable de la muñeca con un desplazamiento de la mano. La muñeca suele estar muy inflamada, con hematomas y dolor a la palpación y a la movilidad. También es necesario evaluar el codo y el hombro para descartar la presencia de lesiones asociadas. Debe realizarse una minuciosa evaluación neurovascular con especial atención a la función del nervio mediano. Cuando se ve afectado el nervio mediano, a veces también leí casos en donde una señora había sufrido una fractura de Colles y porque presentaba justamente como enfermedad de base diabetes y además hipertensión arterial. El médico no quería operarla, no quería ir a cirugía, entonces vio la manera de acomodar, ¿sí?, el radio y colocarle yeso. Y resulta que la señora no lograba tener mejorías, siempre el dolor estaba, la incomodidad estaba, y después de 3 días del diagnóstico de fractura de Colles se dio con que había perdido la sensibilidad en el dedo pulgar y como así también la palma de la mano. A pesar de que ella estaba medicada con calmantes y todo, pero le llamaba la atención esta pérdida de sensibilidad y bueno, el médico revisó el yeso, revisó las placas y no logró valorar o no logró diagnosticar qué es lo que pasaba, hasta que decidió hacerle una tomografía axial computarizada y se dieron cuenta con que estaba comprometido el nervio mediano. Por eso es que esta mujer de 76 años estaba perdiendo la sensibilidad. Entonces es importante esta evaluación neurovascular. Hay veces en las personas ancianas pasa de que como que subestimamos un poco su dolor, porque capaz que porque son ancianos no les prestamos suficiente atención a si verdaderamente le duele o no. Otra cosa a tener en cuenta también son las lesiones tendinosas, que las más frecuentes en romperse es el extensor largo del pulgar. En cuanto a las evaluaciones por imagen, se deben hacer radiografías de muñeca posterior, anterior y lateral, y si es necesario una proyección oblicua para definir mejor la fractura. Los síntomas en el hombro y en el codo también deben evaluarse mediante radiografías, y en caso y en las medidas que se puedan, porque hay que ver, hay que valorar tanto la disposición del paciente o cómo se sienta para hacer otras variantes, que puede ser con desviación cubital o ponerle alguna variante para tener una mejor imagen y el médico pueda diagnosticar mejor. Pero todo esto es de acuerdo a cómo se encuentra el paciente en ese momento.
porque no vamos a exigirle que haga una técnica cuando capaz que físicamente las puede hacer, pero psicológicamente todavía se encuentra en shock y no pueda seguir ciertos pasos. Entonces es importante tener en cuenta la situación en la que se encuentra el paciente y de acuerdo a eso ver la posibilidad de hacerle la técnica adecuada. Y bueno, como había mencionado anteriormente también, hacer una TAC que ayuda a evaluar la gravedad del compromiso intraarticular. Bueno, una clasificación descriptiva sobre este tipo de fracturas es la fractura intraarticular, que es una fractura que se extiende al interior de la articulación de la muñeca. Luego una fractura extraarticular, que es una fractura que no se extiende al interior de la articulación. Una fractura abierta, cuando un hueso fracturado rompe la piel, se la denomina fractura abierta o expuesta. Bueno, estos tipos de fracturas requieren atención médica inmediata debido al riesgo de infecciones. Y una fractura conminuta, cuando un hueso se quiebra en más de 2 pedazos, se la denomina conminuta. Bueno, tratamientos. El tratamiento va a depender del grado de impactación o del grado de desviación del fragmento o de los fragmentos. En ocasiones suele ser difícil la reducción de la fractura, persistiendo la deformidad en dorso de tenedor, aunque se consigna una movilidad de la muñeca y de dedos normal. Para reducir este tipo de fractura es necesario sí o sí colocar anestesia. Bueno, el tratamiento podemos clasificarlo en tratamiento conservador, en el caso de que no se haya producido desplazamiento del fragmento, y se deberá colocar una tracción manual con la intención de desimpactar y de conseguir una alineación correcta del hueso y así evitar que se produzca un acortamiento. Esto va a permitir recuperar la funcionalidad de la muñeca. Una vez reducida la fractura, se colocará una férula de yeso antibraquial que se revisará a los 5 días y se cerrará el yeso. Es muy importante la movilización de los dedos codo y hombro, y observar si aparecen complicaciones como los edemas. El yeso permanecerá puesto en un periodo de 4 a 6 semanas y luego se va a hacer un control radiológico. Si el hueso ha consolidado, se retirará el yeso y el paciente pasa al servicio de rehabilitación para recuperar completamente la funcionalidad de la muñeca y de los dedos. Y en caso de que no se haya consolidado, se volverá a inmovilizar hasta un nuevo criterio médico. El tratamiento quirúrgico, cuando nos encontramos con una fractura con uno o varios fragmentos y con una evidente desviación, el tratamiento será quirúrgico. Se procederá a la reducción de la fractura en quirófano utilizando placas, agujas, clavos, lo que sea necesario para volver a reconstruir este hueso o a volver a la normalidad, por así decirlo. Tratamiento rehabilitador. El tratamiento rehabilitador irá encaminado a recuperar la funcionalidad de la muñeca y de los dedos. Dentro de este tratamiento podemos encontrar baños de contraste para cambiar el edema y la inflamación, ejercicios activos, libres y resistidos para mejorar la movilidad de la muñeca y de los dedos, electroterapia analgésica, reeducación de la movilidad gruesa y fina y liberación articular si fuera necesario. Luego de esta fractura de Colles pueden quedar algunas clases de secuelas, como por ejemplo pueden ser nódulos que aparezcan en el lugar de la fractura o una
tenosynovitis, que sería una inestabilidad carpiana. Bueno, hoy podemos decir que aunque se habla en general de fracturas de extremidad distal del radio, este término engloba un grupo heterogéneo de lesiones que requieren enfoques terapéuticos diversos. Las fracturas de alta energía que sufren los pacientes más jóvenes como consecuencia de accidentes de tráfico o laborales tienen implicaciones muy diferentes a las de las fracturas en pacientes de edad avanzada, con osteoporosis y menores demandas funcionales. Las fracturas distales del radio tienen en la actualidad una gran trascendencia social y médica, y no solo en las personas de edad avanzada, sino en otras personas en pleno desarrollo y haciendo diversas actividades.